Buenas noches a todos los que se han conectado el día de hoy para la capacitación del CIER Perú. El tema de hoy es tipos de empalme de vigas y columnas a cargo del ingeniero Ronald Romero. No se olviden que al finalizar esta capacitación les vamos a compartir un link para que puedan obtener su certificado y puedan participar de los sorteos semanales que tenemos para todos ustedes por sus ánimos de seguir capacitándose y seguir preparándose con nosotros. Bueno, Ronald, te doy el pase para que puedas iniciar con la capacitación. Listo. Bueno, buenas noches, constructores. Ya estamos listos para poder empezar esta capacitación. El tema de hoy es tipos de empalmes en vigas y columnas. Vamos a tocar cuáles son los empalmes que no se deben desarrollar y cómo es que deben ustedes ejecutar un empalme correcto tanto en una columna como en una viga. Vamos a ver lo recomendable, lo que ustedes deben realizar en sus proyectos que desde ahora van a empezar a construir y tienen que hacerlo de la mejor manera. Vamos a repasar qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. Como siempre, vamos a tocar cuáles son esas malas prácticas o lo que no deben hacer en la construcción. Segundo, hablaremos sobre la longitud de desarrollo y lo importante que es. Tercero, refuerzos en nudos, algo que de repente no practicamos mucho en obra, pero debemos empezar a desarrollarlo en todos nuestros proyectos por la seguridad que exige en esta parte de la estructura. Cuarto, empalmes en vigas. Quinto, empalmes en columnas. Y es justamente estos puntos claves y directos los cuales vamos a tratar. Vamos a repasar conjuntamente la norma, la norma donde especifica justamente cuáles son las recomendaciones para estos casos. Bueno, empecemos con las malas prácticas. Ustedes ya habrán visto esto y de diferente ángulo, de diferente caso, ¿no? En este caso es una placa. Vemos acá que se han grifado los fierros, pero demasiado, ¿no? Vemos que alrededor de casi 5 centímetros que se desviaron todos los fierros porque no estaban en su lugar. Esto ocurre también en columnas. Hay veces cuando los fierros no se colocan en el lugar adecuado, ¿no? Están un poco inclinados o se juntan y luego para poder conectarlos y empalmarlos con lo que continúa, existe un problema en que grifen estos fierros para buscar esta conexión digamos, que se empalmen juntas en el piso superior. Es algo que debemos evitar y debemos previamente a vaciar, verificar que nuestros aceros se encuentren correctamente colocados, verticalmente sujetados para que este problema no surja luego en un empalme posterior. Bueno, aquí vemos también otro caso que suele verse en construcciones donde los constructores no se capacitan como ustedes, no van o no buscan información y piensan que el concreto va a reparar todo, ¿no? Siempre debemos tener en consideración que la estructura de una vivienda está compuesta por dos materiales muy importantes, que es el fierro de construcción y el concreto. Ambos trabajan de la mano. Si uno de ellos tiene problemas, en realidad la obra o el proyecto en su totalidad tendrá todos esos problemas. Para ello debemos cuidar que estos dos materiales se puedan unir, se puedan preparar y colocar adecuadamente en nuestros proyectos. Bueno, aquí podemos ver de repente en algunos casos que no se desarrolla adecuadamente la distribución de los empalmes. Eh, Suele pasar de que realizan empalmes en zonas inadecuadas, de repente por falta de conocimiento o por falta de saber cómo es que funcionan los fierros, tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Ok? Vamos a desarrollar esta presentación. Justamente aquí podemos rescatar algo que es importante donde debemos desarrollar los empalmes y qué es lo que debemos hacer cuando se empalma. Recuerden que hay tres tipos de empalmes y lo vamos a ver más adelante, ¿no? El empalme que es por solapa, que es el empalme que estábamos poniendo un fierro encima del otro, un empalme mecánico, que es utilizamos uniones mecánicas para poder empalmar dos fierros de forma continua, y empalmes por soldadura, que algunos ya también conocen, ¿no? Entonces, cuando se realiza empalmes por solapa, como vemos en esta imagen, en esta parte de aquí, debemos reforzar ese empalme. Es tal cual como cuando tienes un accidente con un hueso, ¿no? Cuando tienes un accidente de una clavícula y se rompe la clavícula, justo para que se pueda curar tu clavícula, en muchos casos colocan pernos para poder reforzar esa unión hasta que esto se vaya a soldar naturalmente.
Lo mismo pasaría aquí. O sea, esto aquí, de hecho, que no se va a unir naturalmente como los huesos, pero sí necesita un refuerzo en ese empalme. Y es por eso que se recomienda siempre desarrollar una colocación de estribos continuas más pegadas que el resto del elemento estructural, ¿no? En este caso la viga. Es algo que de repente no suelen realizar algunos constructores, pero es lo que debemos realizar para poder darle seguridad a ese empalme. Eso lo vamos a ver más adelante también. Bueno, ya saben, ahora estamos aprendiendo con CIDER Perú y vamos a evitar cometer los mismos errores. Ahora veamos un poco más sobre los empalmes. Un tema que está de la mano es la longitud de desarrollo. ¿Qué es la longitud de desarrollo? Bueno, esta ustedes normalmente ven o lo pueden visualizar cuando se une una viga con una columna y hay un fierro que se encuentra dentro de la columna o dentro de la placa. Y en esta zona de aquí no desarrollamos colocación de estribos porque se encuentra dentro del nudo. ¿No? Esta distancia del acero que se encuentra dentro de este elemento estructural es la longitud de desarrollo, que lo vamos a poder ver, para que lo puedan entender, voy a pasar en esta parte de aquí, ¿no? Esta es una columna, esta es una viga que está sentándose encima de la columna y tenemos esta longitud de desarrollo, que es el fierro que está ingresando al concreto de la columna para poder sostenerse y unir, y esta no se puede desprender cuando exista una fuerza horizontal en el movimiento de una estructura cuando pase un terremoto, un sismo, ¿no? O cuando tenga, digamos, que soportar su propio peso también. Esta longitud de desarrollo, vamos a hablar un poco de ello, como mínimo, menciona el reglamento, que debe ser menor, no debe ser menor que 30 centímetros o 300 milímetros. ¿No? Como mínimo debe de tener esta distancia. Es por eso que si un elemento estructural como una viga está trabajando, está soportando carga, su apoyo, su columna, no debería ser menor a 30 centímetros para que pueda sentarse adecuadamente y el fierro pueda conectar con los fierros de la columna. A diferencia, ¿no? Que seguramente ustedes han visto casas que están diseñadas mediante albañilería confinada, donde los que van a soportar directamente este peso son los muros. En ello, los elementos estructurales como la viga no tienen tanta exigencia, por lo cual no está dentro de esta limitación que es 30 centímetros y pueden trabajar con columnas de 25 o de 20, ¿no? De acuerdo a cómo se diseñe o cuáles sean los elementos que estén soportando esa carga. Pero pues, para elementos como pórtico, para sistemas estructurales como pórticos, dual, etcétera, sí debemos tener en cuenta esta recomendación para estos tipos de elementos. Ahora, ¿cómo es que se diseña? ¿Cómo se diseña el tema de la longitud de desarrollo? Vemos aquí un cuadro donde vamos a poder mediante él desarrollar el cálculo de esta longitud de desarrollo y eso ya lo desarrollan al momento de diseñar la estructura. Se los comento para que ustedes puedan entender cómo es este cálculo. No lo vamos a desarrollar tal cual, pero vamos a comentar un poco de cómo es que se realiza este cálculo. Aquí vemos un cuadro donde vamos a poder ver dos columnas, donde una se tiene una fórmula para un caso donde las barras deban ser como máximo 3 cuartos, ¿no? Aquí están dentro de los 5 octavos, fierros de media, o sea, todas esas varillas menores a 3 cuartos. Y en esta otra columna que vemos aquí, voy a agarrar un lápiz para que podamos comentar. Y en esta columna que vemos aquí, para barras mayores de 3 cuartos. Hablamos de 1 pulgada, un cuarto, etc. Aquí tenemos, este dB significa diámetro de la barra, y esta fórmula que está aquí al costado significa este coeficiente que se va a hallar de acuerdo a esta otra tabla, donde cada uno de estos puntos que vemos aquí va a recibir un valor, ¿no? Aquí, de acuerdo al caso, ¿no? Al caso del elemento estructural, va a recibir un valor, ¿no? Este valor se va a reemplazar en la fórmula y finalmente esto se va a resolver con un número, el cual se va a multiplicar por el diámetro de la barra y como resultado nos dará esta longitud de desarrollo que debe tener nuestro elemento estructural. Ya saben, como mínimo debe ser 30 centímetros, pero de acuerdo a las cargas que pueda recibir cada una de estas estructuras, puede variar. En algunos casos quizás pueda ser mayor y en otros, por algunas consideraciones, se pueda disminuir también este diámetro de la barra, esta longitud de desarrollo que nos pueda resultar de esta multiplicación.
¿ok? Para poder tenerlo en cuenta, para poder hallar esta longitud de desarrollo, es muy importante el esfuerzo de la fluencia que tiene nuestro acero. Ustedes saben que el fierro de construcción del CIDER Perú tiene un esfuerzo de la fluencia de 4200, que es lo que exige el reglamento. También otro dato que es muy importante, como les comentaba al inicio, donde les explicaba que para una estructura es relevante tanto la preparación, colocación del acero, también es importante la preparación y colocación del concreto. Y justamente aquí lo demuestra, ¿no? Porque acá nos pide como dato la resistencia del concreto que vamos a utilizar. Esto da como resultado que si nosotros tendremos mayor resistencia al concreto, esto va a favorecer en el cálculo de la longitud de desarrollo. Bueno, ese es un punto que se tiene en cuenta para poder desarrollar ese cálculo y es algo que ustedes también deben comprender, cómo es que se resulta, ¿no?, esta distancia que normalmente dejamos o tenemos dentro de nuestra estructura. Ahora, ¿qué pasaría si en base a cálculos nuestra columna nos arroja que podemos trabajar con 30 centímetros o 30 por 25, ¿no? Y en nuestra longitud de desarrollo nos pide más, o sea, nos pide una longitud de desarrollo de 40 centímetros dentro de la columna. Bueno, en ese caso tendrá que trabajar tanto aumentando mayor resistencia al concreto que se va a emplear en esa estructura, o, en el peor de los casos, sería ampliar esta estructura para que pueda tener espacio, para que se pueda desarrollar el anclaje de nuestra viga. Ese es un punto que podremos desarrollar. Bueno, básicamente es lo que yo les quería comentar sobre este punto. Bueno, vamos a seguir con el otro punto. Bueno, aquí hay otra explicación también, son más temas de cómo es que se calcula en el caso de que pueda ocurrir otra variable, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En el caso que nosotros queremos disminuir esta longitud de desarrollo, como les explicaba antes, también podemos desarrollar esto, ¿no? Ya es un tema de análisis, como menciona aquí, donde veremos si el desarrollo del acero que está dentro de nuestra viga, este área requerida, sea mayor a la que necesitamos. Si tenemos la cantidad suficiente de acero para que se pueda desarrollar y para que pueda trabajar adecuadamente, podremos disminuir nuestra longitud de desarrollo también. Y esto se hace en una relación, una proporción, dividiendo el área de acero requerido, el área de acero que nos solicita el diseño, y el área de acero proporcionado, ¿no? Esto en miras solo de la longitud de desarrollo, porque aparte de ellos también se desarrolla otros cálculos donde se halla el área de acero, pero en el caso que nosotros después del cálculo paralelo que se desarrolla también para el diseño de las vigas, tengamos un área de acero mayor a la que nos exige el área de acero para el desarrollo, podemos tener podremos reducir esta longitud para beneficio de no aumentar la estructura, ¿no? No aumentar la estructura, no hacer variaciones también en el concreto. Aquí vemos un poco más sobre la longitud de desarrollo que les mostré hace un momento. Estas deben tener un doblez, ¿no? Para que se puedan, digamos, tener un mejor agarre con el concreto que se vaya a vaciar en este nudo, que es justamente lo que busca esta longitud del fierro, que pueda introducirse dentro del otro elemento estructural y pueda conectarse adecuadamente y transferir sus cargas hacia la columna, placa o muro estructural que se tenga, ¿no? Vemos dobleces diferentes, 180 grados, el de acá no es tan utilizado porque es muy difícil trabajarlo en obra. Lo que más se utiliza es un doblez en 90 grados, como es el que vemos en esta figura de aquí. Ya, a ver, aquí podremos tocar otro punto más, la longitud de desarrollo, el desarrollo de los ganchos. Vemos que la longitud de desarrollo para barras corrugadas en tracción que terminen en un gancho, ¿no? Que terminen en un gancho estándar, esta longitud del gancho se debe calcular según este índice de acá, que está en otro punto, que ya es en base a una fórmula también. Y este es justo el cuadro que vimos en la parte posterior, es el mismo cuadro. A veces en la norma siempre hacen referencia a datos o a fórmulas que se mencionan en otros ítems. Los factores de modificación, bueno, pero no debe ser, bueno, vamos al mínimo, ¿no? En el peor de los casos, pero no debe ser menor que el menor valor entre
8 dB, que es 8 por el diámetro de la barra. Multiplicarían ustedes el diámetro, si van a hacer un fierro de media, cuántos milímetros tiene este fierro, multiplicarían por 8, y ese sería el mínimo para este doblez del gancho. Y también 150 milímetros, eso quiere decir 15 centímetros, ¿no? O sea, como mínimo 15 centímetros, o lo que te mande en el caso de multiplicar 8 por el diámetro de la barra. Entre esas dos, el mínimo es lo que ustedes deben tener que doblar esta varilla para poder desarrollar este correcto anclaje. Aquí vemos un poco más sobre algunas longitudes de desarrollo. Aquí tenemos el diámetro de la barra. Por ejemplo, si ustedes tienen un fierro de 5 octavos, el diámetro de la barra sería 1.58. Si ustedes multiplican por 8, el resultado saldría este punto de acá. Pero recuerden, ustedes como mínimo podrían desarrollar un doblez de 15 centímetros. Entonces, ¿quién entre los dos elegirían el de 15 centímetros? Por estos nudos es algo justamente que les mencionaba y que poco se practica. Hay diferentes nudos, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí es una columna que se encuentra en un lateral. Esta es una columna central que recibe vigas en ambos sentidos. Esta es la que se encuentra en una esquina, ¿no? Que se encuentra en una esquina que recibe el apoyo, recibe la conexión de dos vigas en laterales. Y bueno, ya caemos en esta parte de aquí, que son conexiones que van en el último nivel, ¿no? Ya no continúa la estructura. La norma de albañilería menciona, la de 070, menciona que en estos encuentros, ¿no? En estos encuentros se debe desarrollar un refuerzo. ¿Por qué? Porque justamente es en este nudo donde la carga que venga proveniente de esta viga y de esta viga de acá pueda tener o pueda generar fisuración en el concreto. Entonces, para poder evitar esa transferencia inadecuada, es que se debe reforzar colocando estribos en ambas direcciones, ¿no? Tanto horizontal como vertical. Tal cual también en una viga como la que vemos aquí. Eso es lo que recomienda el reglamento. Incluso, ¿no? Hay porcentajes que te descuentan sobre la longitud de desarrollo, sobre esta longitud de desarrollo que tenemos acá, que le da un factor para que se pueda reducir si es que se desarrolla esta conexión, si desarrollamos este refuerzo con estribos. Eso es lo que debemos también tener en cuenta. Ustedes cuando desarrollen el empalme de ello, deben dejar estos estribos dentro de estos nudos para poder reforzar esta conexión. Empalme en viga. Bueno, vamos a ver un poco sobre los empalmes, justo como lo hablábamos al inicio, el traslape. Pero bueno, antes de seguir, es importante que ustedes puedan dejar sus comentarios aquí debajo. Que Milagros, al final de la capacitación, va a poder preguntarme sus incertidumbres, consultas que puedan tener. Y también es importante para poder despejar las dudas en el camino y no llevarlas al trabajo. Estamos aquí para poder responder sus consultas, para poder ver cuáles son sus incertidumbres o problemas que hayan tenido al momento de ejecutar un empalme y para poder darle una solución el día de hoy. También, no he olvidado, pero es importante también que ustedes puedan comentar de qué parte del Perú se están conectando y podamos conocernos un poco más, conocer al público que hoy nos acompaña. Voy a encender ahora mi celular para poder visualizar sus mensajes, para poder conocerlos un poco más, de qué parte se están conectando y cuál es su rubro, ¿no? Si de repente aquí hay varios operarios en el área de armado de estructuras metálicas, hay personas que se dedican a la albañilería, ¿no? ¿De qué parte se están conectando? Sería muy importante que se puedan conectar. Por ejemplo, acá tenemos a Julio Borda Quispe, que nos saluda. Tenemos a Cisneros, Alex también. A ver de qué parte se conectan. Veo desde Chincha. Alexander Osorio se conecta desde Chincha, desde Ayacucho. Quispe, Cáceres, desde Apurímac. Alipio Flores. Bueno. Me va a disculpar, estoy un poco mal de la garganta. Se me puede ir un rato la voz, pero luego se recupera. Bueno, tenemos de Apurímac, no dejo pasar a mi paisano. Alipio Flores, desde Apurímac.
Coméntanos, Alipio, de qué parte de Apurímac, de Apurímac, Abancay, Grau, de qué parte te conectas. Huancavelica, Freddy Quispe también se conecta desde Huancavelica, desde Trujillo. Bueno, también comentarles de que el día de mañana vamos a estar brindando una capacitación con Ciber Perú en Arequipa. Vamos a hablar un poco acerca del doblez de los estribos, cómo es que se deben colocar adecuadamente los estribos. Va a ser presencial, así que seguramente van a poder encontrar más información al finalizar la capacitación y en algún post que se pueda subir el día de mañana para que puedan acercarse a la capacitación que se va a dictar presencialmente, donde vamos a poder compartir con todos los constructores de Arequipa cómo es que se debe desarrollar el doblez del estribo y la colocación. Bueno, desde Piura, Luis Iman, ¿qué tal? Perfecto. Lázaro desde Cusco, desde Puno, San Juan de Lurigancho, Daniel Urrutia, Segundo Alonso desde Trujillo, desde Iquitos también, Cusco. Bueno, están de diferentes partes del Perú. Me alegra bastante que se puedan conectar. De igual forma, comentarles de que ustedes pueden compartir esta transmisión, hacer la invitación a sus compañeros de trabajo y que puedan unirse y poder juntos seguir aprendiendo un poco sobre algunas diferentes formas de trabajar, cuáles son las adecuadas, de repente descubrir qué cosa no debemos hacer, etcétera. Bueno, vamos un poco más con esta capacitación que es empalmes. Vamos a ver, existen 3 tipos de empalmes, tanto para vigas como para columnas. También lo vamos a repetir más adelante. Vamos a tocar rápidamente los puntos teóricos, pero también son importantes, se los complemento, porque si no esto sería muy breve y rápido, pero es importante de repente llevarse algo que de repente no conocíamos o por qué surgió, colocar un fierro más ahí, ¿no? Entonces es importante también entender la razón de por qué es que se coloca una estructura y el reforzamiento en esos lugares que son muy importantes y que hay veces lo tratamos como si fuese algo sin importancia. Entonces, a ver, vamos a ver. Bueno, ustedes y yo conocemos el empalme más típico, que es el traslape. Traslapar 2 varillas es sinónimo de empalmar, pero existen 3. Ahora veamos primero lo que es el traslape por empalme. En una viga, que es justamente la imagen que muestro aquí, vemos que se están dando 2 traslapes. Aquí uno y aquí el segundo traslape. Este fierro que ustedes ven aquí, ¿qué fierro es? ¿Negativo o positivo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Esto de aquí es negativo o positivo? ¿Cuál de estos dos es este fierro de aquí? Y luego les voy a preguntar el de abajo. No, pero primero el de arriba. A ver quién me responde. A ver quién me responde. Muy bien, vamos a darle el voto a Augusto, Félix Oré, positivo. ¿Ok? El fierro que se encuentra arriba es el positivo. Perdón. Perdón, está con el de abajo. Se llama Oliver Neira. El fierro que está arriba es el negativo. ¿Ok? El negativo. El positivo es el que se encuentra abajo. Es el que se encuentra abajo. ¿Ok? Y bueno, esto viene también parte de cómo es que se calculan los momentos. Si ustedes ven aquí, ¿no? Los momentos negativos se encuentran arriba y los momentos positivos se encuentran abajo, ¿no? Entonces, justamente esto es el comportamiento de una viga que tiene un apoyo. Entonces, siempre los momentos más grandes en la parte de los apoyos, que estos apoyitos que dibujo acá vendrían a ser las columnas, se dan arriba, se dan en esta parte de acá, de arriba, esta parte de aquí arriba. Entonces, es por eso que en esta varilla que se encuentra arriba no podemos desarrollar empalmes, ¿no? En esta parte de aquí no podríamos desarrollar ningún empalme porque justamente es aquí donde los momentos que sufre nuestra viga por soportar un peso es mayor, a diferencia de la parte positiva. O sea, en la parte positiva, los mayores momentos se encuentran, déjame cambiar el lápiz para que se pueda entender mejor.
los mayores momentos se encuentran aquí abajo, en la parte central, ¿no? Es por eso que en la parte central, aquí abajo, no podríamos desarrollar ningún empalme, porque es en esta zona donde se va a desarrollar mayores esfuerzos de nuestro fierro. Por lo cual, nosotros cuando desarrollemos empalmes en vigas, debemos tener en consideración que los empalmes en los fierros superiores e inferiores son diferentes. No podemos terminar empalmando en el mismo lugar, porque el comportamiento de la viga es completamente diferente a la columna. Y aquí en la norma menciona en el numeral 21.5.2.3, es bastante largo, pero es el número que le toca después de tantas normas que hay, tantas regulaciones, menciona lo siguiente. Solo se permite empalmes por traslape, ¿ok? Por traslape, acá está hablando del empalme de traslape, del refuerzo de flexión cuando se proporcionan estribos de confinamiento o espirales en toda la longitud de empalme. ¿Okay? ¿Qué dice la norma? Que solo podremos desarrollar el empalme, o sea, el empalme por traslape, ojo, por traslape, cuando vamos a desarrollar, voy a elegir otro color, voy a elegir el color rojo. Cuando en el lugar del traslape, o sea aquí, ¿no? En esta zona, desarrollemos un mayor confinamiento de los estribos. Por más que de repente a esta altura de aquí, a la parte central, a esta parte de aquí, nos tocaba desarrollar colocación de estribos cada 20 centímetros, 25 centímetros, por más que nos toque en el plano desarrollar ese tipo de distribución de estribos, si estamos desarrollando un empalme, deberemos colocar un mayor confinamiento de los estribos. Ahora, esto como el espaciamiento del refuerzo transversal, los estribos, que envuelven la barra traslapada, no debe exceder el menor de estos dos casos, de entre 4 o 15 milímetros, que son 15 centímetros, ¿no? El D vendría a ser el peralte que se tiene, ¿no? Que se cuenta a partir de aquí, del fierro inferior hacia la parte superior, ¿no? Esto vendría a ser el D. O sea, si tienes un peralte de una viga, por decirte 40, entre 4 vendría a ser 10, ¿no? Y el otro caso sería 100, o sea, 15 centímetros, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice acá? El espaciamiento del refuerzo transversal de los estribos que envuelve la barra traslapada no debe exceder, o sea, no debe ser mayor que exceder el menor de esos dos casos. ¿El menor cuál es? Es 10, ¿no? Entonces deberíamos tener 10. O sea, la separación de nuestros estribos deberían ser cada 10 centímetros, porque no deberíamos exceder el menor de estos dos casos, que vendría a ser 10. Si tuviéramos, por ejemplo, un peralte de, no sé, de 60, ¿no? Quizás también es común, 60 entre 4, bueno, saldría 15, ¿no? 15 centímetros, bueno, estaríamos iguales, entonces seguiríamos usando. Si fuese 80 entre 4 saldría 20, pero ahí dice que no debe exceder el menor de estos dos casos, ¿no? En este caso, el menor sería 15 centímetros. Cogeríamos que en ese lugar se debemos colocar los estribos cada 15 centímetros. Eso es lo que debemos considerar. Bueno, vemos que ya se están conectando más constructores, no hay que quedarnos aquí con 800, hay que seguir subiendo. Bueno, ya van conectándose cada vez más. Sí, está bien, Roberto Carlos, Farfán, negativo. Jesús Marquesada, negativo, así es correcto. Así es, Roberto Carlos Farfán, el de arriba es el negativo, el de abajo es el positivo. Hay veces es un poco contradictorio con lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Normalmente tenemos que de la mitad para arriba es positivo y de la mitad para abajo es negativo. Pero en el caso del acero es al revés, es al revés. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con la siguiente interpretación. Bueno, en empalmes por traslape hay consideraciones, ¿no? Cuando es clase A, clase B, habría que tener en cuenta o en consideración los empalmes por traslape y alambre de barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape clase A o clase B. De acuerdo a la tabla 12.3, que es esta tablita de aquí, donde se considera que el porcentaje máximo de acero, ¿no?, empalmado en la longitud requerida para dicho empalme. Para ello lo que hacen es
desarrollar, ¿no? el área de acero proporcionado y el área de acero requerido. Esto ya es de acuerdo a lo que en cálculos, como vimos en la parte posterior, si en nuestro diseño nos sale que tenemos el área de acero adecuado, ¿no? Si estos dos acá mencionan, ¿no? Igual o mayor que 2 o menor que 2. Esto define la clase de empalmes. Ahora esto nos va a mencionar justamente en el plano que vamos a ver en la parte, bueno, está más adelante. Ya se los menciono para no perdernos de la hilación. Aquí les muestro un cuadro donde se mencionan las medidas que ustedes deben tener en consideración de acuerdo al diámetro de la barra. Ese es el diámetro de la barra. Es importante, como les mencionaba siempre en los cálculos, considerar cuál es la resistencia del concreto que vamos a utilizar, ¿no? En este caso, lo más típico que utilizamos nosotros es 210. Como ustedes vieron en la fórmula que les mostré al inicio de un cuadro, si ustedes cambian la resistencia, estos datos de aquí también van a cambiar, ¿no? Se cambian. Bueno, el ingeniero que desarrolla el proyecto va a verificar si en alguna parte de la estructura se está considerando utilizar una diferente resistencia del concreto, seguramente colocará otra tablita como esta, pero para el concreto de 280, que es otro también de los más utilizados. Es importante tener en cuenta, y si ustedes tienen esta mezcla de resistencias de concreto al momento de construir, verificar que ustedes estén utilizando la dimensión adecuada. Como les mencionaba, el tema de los refuerzos varía mucho por el diámetro de la barra. Si es de 3 octavos, si es de media, si es de 5 octavos, si es de 3 cuartos. De acuerdo a eso, también va a variar su refuerzo. ¿Okay? Ahora, en el tema de si el fierro inferior y superior, lo que más varía en ese caso es la ubicación, ¿no? Hay que tener en cuenta la ubicación, donde debemos desarrollar esos empalmes. Justamente aquí nos da otra imagen que ya hemos visto anteriormente, donde da una recomendación adicional, que el empalme se debe dar dentro de L cuartos. Por ejemplo, ustedes tienen una luz de 4 metros, ¿no? Y van a desarrollar la viga ahí, y justo, ¿no? Por la extensión del fierro, que tiene 9 metros, no va a poder llegar de extremo a extremo una casa que tiene 20 metros de fondo. Entonces, ustedes deben inducir estos empalmes, tanto para el inferior como para el superior, ¿no? Inducir habla de que de repente no coloquemos los fierros 9 metros de frente, ¿no? De repente el primer fierro que coloquemos en un extremo, vamos a colocar a 5, ¿no? La parte inferior, para que si tiene una luz de 4, entonces este empalme nos arroje en una zona que es óptima, ¿no? Y así al otro lado ya lanzamos recién el fierro entero. Entonces de esa forma podemos inducir estos empalmes. No regirnos a lo que nos manda la longitud del fierro, que simplemente es tema comercial, más no es tema estructural que tenga 9 metros. Bueno, dentro del L cuartos, de la luz que va a tener nuestra viga, colocaremos el empalme para nuestro fierro inferior, ¿ok? Para el fierro superior, vamos a desarrollarlo dentro del L tercios. Por ejemplo, como les mencionaba en el caso, que esto tenga 4 metros, este empalme inferior lo colocaremos al metro del apoyo que vamos a tener aquí. Y en el caso del empalme superior, del fierro superior, lo colocaremos dividimos entre 3, 4 entre 3, sería más o menos a 1.333, ¿no? Imaginemos que es 1.3. Lo colocaremos de la distancia del apoyo a 1.30 m, ¿no? Dentro, y de aquí también 1.30 m. Dentro del L tercios, colocaremos el empalme que le corresponda según el diámetro de ese fierro que estaremos utilizando. Sencillo, no es tan complicado. Para volverlo a recordar, recuerden que en estos dos empalmes vamos a desarrollar un mayor confinamiento de los estribos para poder reforzar ese empalme, ese traslape que estamos desarrollando, ¿no? Les explicaba a sinónimo de ejemplo, cuando ustedes sufren una rotura de un hueso, es en esa parte donde tienen un mayor refuerzo exterior, ¿no? Puede ser un yeso, pueden ser pernos que se colocan en los huesos para poder soldarlos o sujetarlos para que estén estables. Lo mismo va a pasar en una estructura de una viga, donde vamos a necesitar mayor condición de agrupar nuestros estribos. Ahora pasemos al siguiente empalme. Este es el empalme mecánico.
A través, esto se realiza empalmes soldados y mecánicos. El reglamento los junta, claro que físicamente son diferentes, pero el reglamento los junta. Se permite el uso de empalmes soldados o mecánicos, mencionan, o sea, si es posible desarrollar esto, pero hay que saber cómo y cuándo se debe desarrollar, ¿no? Cuándo podemos utilizar. Un empalme mecánico debe desarrollarse en tracción o compresión, según sea requerido al menos 1.25 de su fuerza de fluencia de la barra. Entonces, ¿qué nos dice? Que este empalme mecánico que tenemos acá, que es como un acople, ¿no? Donde metemos una varilla por aquí y la otra varilla por acá, y sirve como una unión, como si fuese un tubo de agua, ¿no? Esta unión, este acople, por llamarlo así, tiene que tener una resistencia a la fluencia 1.25 o 25% más del fierro que estamos utilizando, de este fierro que vamos a utilizar aquí, ¿no? Este acople debe ser 25% más resistente que nuestro fierro que estamos empleando. Eso es lo que pide el Reglamento Nacional de Edificaciones. Empalmes soldados y mecánicos, también menciona, se permite el uso de empalmes soldados mecánicos. Bueno, un empalme soldado debe desarrollar, es justamente lo que mencionaba anteriormente, y bueno, es básicamente, repite lo mismo que anterior, nos manda nuevamente a la tabla posterior, donde hace señal de cómo va a ser su diseño. En el Reglamento Nacional de Edificaciones, lamentablemente no da detalles exactos de cómo es que se desarrolla este diseño, ¿no? Simplemente da como principio, ¿no? que este material debe ser más resistente que la propia barra. ¿Y por qué? Porque cuando el fierro va a fallar por fluencia, o sea, se va a doblar y no va a regresar a su posición, debe fallar en cualquier lugar, menos en ese lugar que estamos empalmando. Induce la falla hacia otro lado, ¿no? Para poder proteger este empalme. Es por ello que exige que deba ser más resistente que nuestro fierro. El empalme en columnas, ahora pasemos al empalme en columnas. Existen tres tipos, tal cual en el caso de la viga. Yo les voy a explicar el empalme que ustedes deben realizar, ¿no? El empalme que se comporta mejor. Es justamente como se aprecia en la imagen, donde vamos a verificar que la distancia que existe en nuestra entrelosa, ¿no? Que es esta de aquí, que es este H de acá, a diferencia de la viga, que la distancia o la longitud era la luz que se tiene entre sus apoyos, esta vendría a ser la distancia que existe entre un piso y el otro piso, ¿no? Ahora, esto es porque justamente aquí tenemos una viga chat, ¿no? Que está al ancho de la losa. Pero si fuese el otro caso, por ejemplo, aquí voy a dibujar, esto es una viga, ¿no? Y acá tenemos la columna. A ver, acá tenemos la columna y aquí tenemos el otro entrepiso. En este caso, la luz, ¿no? La luz o la distancia H vendría a ser desde la parte inferior de nuestra viga peraltada, ¿no? Desde esta parte inferior hasta el suelo. Ese vendría a ser nuestro H. En ese caso, cuando tenemos una viga peraltada, ustedes ya saben, ¿no? Cuando están construyendo, dejan el espacio para que pueda pasar los fierros de esta viga peraltada, ¿no? Entonces, aquí nuestro H es diferente. Bueno, en ambos casos, el H dividido entre 6, como vemos acá, este espacio de aquí es un espacio de confinamiento, donde, similar al caso de la viga, también son los lugares donde el esfuerzo de la columna va a ser mayor, ¿no? Ahí se puede comportar de esta forma, ¿no? Donde vamos a tener, digamos, los mayores momentos y esfuerzos cortantes, que va a ser justamente en estos extremos, ¿no? Que están conectados a los apoyos, ¿no? A los apoyos. Entonces, por ese motivo es que en estas zonas, en estos espacios de confinamiento, no debemos realizar ningún empalme y debemos desarrollarlo después de ello. Ahora, lo que viene después, esta longitud de empalme, que es justamente este empalme que vemos aquí, va a regirse de acuerdo, como en el caso anterior, a un cuadro, a la fórmula que vimos, donde la resistencia del concreto es importante y donde el diámetro también es importante. Entonces, de acuerdo al diámetro que le corresponda, vamos a nosotros colocar el empalme adecuado que vaya en relación a él, ¿no? Entonces,
dejaremos libre este h sextos, por ejemplo, esta distancia, este h vendría a ser 2.40 entre 6, vendría a ser 40 centímetros. Entonces, 40 centímetros del piso no podremos desarrollar ningún empalme. Ahora, para poder empalmar ese fierro, ¿qué necesitaríamos? Bueno, la longitud que le corresponda. Imaginemos que es un fierro de 5 octavos, que es lo que normalmente van a poder encontrar ustedes. Entonces, le corresponde una longitud de 60 centímetros. Entonces, deberemos dejar de estos 40 más 60 para poder empalmar el fierro que va a venir en el piso superior. Sumado, esto nos da 1 metro. 1 metro, ¿no? Si nuestra columna tiene fierro de 5 octavos, debemos dejar un empalme de 1 metro para poder realizar la conexión adecuada. Ahora, ¿qué más nos dice el reglamento? Que no debemos empalmar en un mismo lugar, ¿no? Debemos empalmar secuencialmente. Ahora, esto suele darse en recomendaciones diferentes, ¿no? Lo cierto dice que no se debe dar en el mismo lugar. Bien, como lo muestran en la imagen, ustedes lo pueden tomar como el confinamiento superior, que vendría a ser el h sexto que se encuentra en la parte de arriba, como límite, y de aquí descender, ¿no? En este caso, si esto también es 40, entonces nos quedaría hacia abajo, hacia acá, esta distancia de aquí, vendría a ser 2 metros, ¿no? 2 metros, ¿no? Porque nuestra distancia es 2,40. Entonces, 2 metros menos los 2 metros. A 2 metros tendrían que haber dejado el otro empalme, ¿no? Para que puedan de aquí empalmar hacia arriba el otro fierro. Eso es lo que algunos mencionan. Ahora, el reglamento lo que dice es que no se debe dar en el mismo lugar. Bien puedan hacer ello, como también de aquí, ¿no? De aquí, de estos 60, de este metro 60, podrían dejar 60 centímetros más para el próximo empalme. Para el próximo empalme, y lo cual te daría un fierro, que nosotros en 50% de los fierros sería a 1.60 centímetros, ¿no? Sería la sumatoria de 1 metro más 60, que vendría a ser el otro empalme. De esta forma, ustedes tendrían en el último piso un fierro que tenga, bueno, un fierro no, el 50%. Si ustedes tienen 4 fierros, 2 fierros tendrían una distancia de 1 metro. 1 metro, vamos a dibujarla bien. Y tendrían 2 fierros de 1,60 m. No, esos serían sus 2 varillas, sus 2 varillas en ambos casos, ¿no? Para que no puedan empalmarse en el mismo lugar las varillas, ¿no? 50% en un lugar, 50% en otro lugar. Eso es lo que exige el reglamento y es como debemos realizar nuestros empalmes para que no podamos tener fallas estructurales en el peor de los casos que ocurra un sismo severo. Eso es, digamos, lo importante. Ahora, ¿ustedes dónde van a poder encontrar todo ese detalle? En la lámina E01, y si ustedes han estado en las capacitaciones anteriores, van a poder saber dónde encontrarlo fácilmente, pero para los que no han estado y recién se están conectando, pueden ingresar, pueden revisar su proyecto, los planos que le van a entregar, y en la lámina E01 van a poder verificar todos esos puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el tema de los empalmes en columnas, y en esta parte de aquí veremos los empalmes en vigas. También encontrarán diferentes recomendaciones como el tema del doblez del estribo que vemos aquí, etcétera, los ganchos que vemos acá. Entonces, toda esa información ustedes la van a poder encontrar en las láminas de su proyecto y van a poder revisarlo también, porque hay planos que de repente no lo tienen, se obvian esos puntos. Entonces, ustedes deben exigir que en sus planos deba tener esa información. Entonces, aquí un poco más del reglamento, tal cual como les mencioné anteriormente, el mismo caso de las vigas, ustedes van a poder emplear también empalmes mecánicos, que son estos acoples que vemos aquí, que varía de acuerdo a la varilla que vamos a utilizar en nuestros elementos estructurales. Lo cierto es que, al igual que la soldadura, debe tener una resistencia a la fluencia mayor que el fierro. O sea, no es que ustedes vayan con cualquier persona y comience a soldar un fierro, no, eso es imposible, ¿no? La soldadura que utilizan es una soldadura especial, es muchísimo más costosa de la que ustedes pueden encontrar en el mercado y tiene que ser probada para que pueda soportar 25% más de la fluencia del mismo fierro. Entonces, no es algo que se pueda emplear
fácilmente en cualquier proyecto de menor escala, ¿no? Esto normalmente se desarrolla en proyectos de gran inversión, donde por exigencias de la supervisión no se puede desarrollar el empalme por traslape. Recuerden que hay veces en obras grandes tenemos gran cantidad de acero donde empalmar un fierro al costado del otro por espacio va a ser imposible. Son en esos casos donde podemos recurrir a empalmar tanto por soldadura como también por acoples mecánicos, ¿no? Esos acoples que les mencionaba para que puedan unir los fierros y disminuir, ocupar espacio en una sección. Es por eso que se desarrolla o se utiliza este tipo de empalmes, por ejemplo, de soldaduras. Ahora, ¿cuál es lo cierto y por qué debemos empalmar adecuadamente? Porque cuando ocurre un sismo, tal cual como lo menciona aquí, como es un comportamiento de un empalme, ¿no? Esto es el concreto, y aquí vemos las varillas que están dentro del concreto. Cuando ocurre el sismo, ¿qué pasa? ¿No? Todo comienza a vibrar, ¿no? Pero ¿cuál es el elemento más flexible y cuál es el elemento más rígido? Por ejemplo, el elemento más rígido es el concreto. Es por eso que el concreto, cuando va a estar, cuando el fierro va a vibrar, cuando la estructura va a vibrar, esto va a perjudicar al concreto. Y si un empalme no está bien realizado, esa vibración que va a tener internamente el fierro va a fisurar nuestro concreto, como lo vemos aquí, ¿no? Justamente ven acá, que acá se da la terminación del empalme, es en esta parte donde comienza a fisurar a nuestro concreto y dañarlo. Algo que de repente no se va a ver visualmente si no fue grave, ¿no? A menos que explosione y se vea rápidamente por dónde está desarrollándose esa fisuración. Pero esto se desarrolla poco a poco, lentamente, y algo que de repente no pasa en un primer sismo, un segundo sismo, pero se va dañando nuestro concreto y se va perdiendo la vida útil, ¿no? Y vemos acá un comportamiento cuando se tiene un tablero mecánico, ¿no? Un comportamiento completamente diferente, ¿no? Ninguno de los puntos, digamos, fisuración que se pueda generar es ocurrido por el empalme, sino es por el simple comportamiento del concreto. Entonces, esto tanto pasa cuando existe un mayor esfuerzo del concreto como también cuando existe un fraguado del mismo. O sea, cuando se está fraguando también ocurre pequeñas capilaridades justamente en esta parte de nuestro concreto. Bueno, es aquí donde termina esta capacitación. Espero que todas las recomendaciones se hayan podido entender. Ahora Milagros nos va a compartir su pantalla para que nos pueda mostrar el sorteo que se va a realizar y ver quién es el ganador de esta tablet Lenovo M28, que seguramente va a ser de gran ayuda para los constructores que estén desarrollándose en el campo laboral. Les va a servir para que puedan ustedes visualizar sus planos, para que puedan mostrar a sus clientes sus obras que hayan realizado, etc. Así que, bueno, Milagros, te doy el pase. Muchas gracias, Ronald. Ahora vamos con el sorteo. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Entonces vamos con el sorteo de la semana. Hemos tenido 453 participantes, así que vamos a ver quién es el ganador. Y Vamos a el ver quién. ganador de la tablet es Rómulo Ronald Augusto Castillo Banda. Castillo Mauro. Castillo Banda. Felicidades, Rómulo. Vamos a coordinar contigo por interno para poder hacer la entrega del premio. Y Felicidades, ahora, Ronald. Y ahora se viene otro premio igual de bueno, ¿no? Es un celular que justo estoy necesitando. sí, ahora vamos con el sorteo de esta semana. Bueno, el sorteo de esta semana es el smartphone Redmi 9A, que van a poder ustedes ganarse. Todos los que se encuentren aquí, lo único que tienen que hacer es certificarse y poder ingresar al link que seguramente ya van a estar compartiendo en los comentarios. Ahora vamos en cómo pueden certificarse. Hay un enlace, como les comentaba, en la parte de los registros, en la parte de los comentarios. Haciendo clic, van a una ventana donde solamente van a tener que rellenar sus datos, ¿no? Es algo muy sencillo. Ingresar sus datos tal cual, está su DNI, para que si ustedes se ganan el premio no tengamos problema y no sale un fantasma, ¿no? Entonces, luego de ello, de ingresar, registrarse, se ha realizado una encuesta, ir a la encuesta, ¿no? Para que puedan llenar esos datos que les solicitan y poder enviarlo, ¿no? Enviar con el cuestionario
que se han hecho preguntas sencillas, preguntas de lo que hemos conversado aquí. No le he puesto tan difícil para que ustedes puedan, si han estado atentos a todo lo que hemos hablado, seguramente van a poder responder satisfactoriamente estas preguntas. Son 5 preguntas, 3 opciones cada una, marcan, seleccionan la que ustedes crean que es la adecuada, y si han realizado al menos la mitad de las preguntas correctas, van a poder certificarse. Y a diferencia de antes, que se tenían problemas de repente del envío de la certificación, van a poder ustedes recibirlo directamente, automáticamente, el certificado a su correo. Perdón, van a poder ustedes descargar directamente este certificado, pero para ello es importante los datos que ustedes puedan otorgar al inicio para que salga tal cual, sean sus datos fieles y no tengan problemas con una mala emisión, ¿no? Eso sería la forma de poder certificarse. Como ven, es muy sencilla. Y bueno, llegamos al tiempo de preguntas. Ahora Milagros nos va a comentar cuáles son esas preguntas que ustedes han podido dejarnos en los comentarios. Ya vi una de aquí. A ver, ¿quién fue? A ver, se me fue el nombre. A ver, Milagros, ¿cuáles serían esas preguntas? Yo te voy dando algunas de Dante Fernández. Él nos dice, ¿es correcto usar un empalme tipo botella en viga? Bueno, en caso de las vigas, el empalme que se refiere tipo botella, no se tiene dentro de la norma, como ven. Entonces, lo que se debe verificar es que estén en la ubicación adecuada. Siempre en empalmes en vigas es importante la ubicación, y justo Manu Zapata nos hace una pregunta sobre ello, ¿no? Sobre el tema de la viga de cimentación, si hay alguna variación, ¿no?, a una viga de un techo. Es una pregunta muy interesante. El tema de una viga, o sea, el empalme en una viga de cimentación es diferente a una viga que se encuentra en la parte superior, en los techos, porque su comportamiento también es diferente, ¿no? A diferencia del comportamiento que tiene una viga en una losa, que es como una sonrisa, ¿no?, como le mostré en el gráfico, en el caso de una viga de cimentación es al revés, Sus mayores esfuerzos inferiores, en los fierros inferiores, están abajo, y en la parte superior están en el centro. Entonces, ahí lo que hacemos es invertir lo que aplicamos en la presentación que les mencioné, ¿no? Es invertir ello, ¿no? Ahí se comporta al revés. Entonces, los empalmes superiores se deben dar en las partes laterales, y sus empalmes inferiores, de los fierros inferiores, se deben dar en la parte central. Eso sería una acotación también que es muy interesante poder compartirla. Gracias, Ronald. Ahora vamos con una pregunta de Jean-Pierre Ramos, que nos dice, ¿el empalme superior siempre es mayor que el empalme inferior? No siempre. Bueno, en el cuadro no menciona ninguna variación. No siempre se da ello. Habría que ver siempre los cuadros. Suele variar. ¿Cuándo puede variar? Cuando una viga tiene un comportamiento diferenciado y que requiera un mayor empalme en una zona, ¿no?, por temas ya características del proyecto. Entonces, no siempre sucede eso. Por ejemplo, en este caso, el plano que yo cogí, esta información que era referente a ese proyecto, no había una variación tanto como en el fierro superior como en el inferior, ¿no? Y en la norma tampoco haya o da una variación como tal. No define de que una debe ser mayor que otra. Entonces, va a depender mucho del proyecto en sí y de lo que pueda comentar el ingeniero estructural en sus planos. Gracias, Ronald. Ahora vamos con la consulta de Gustavo Olivas. Dice, ¿y si la viga tiene 3 varillas de acero en el centro, dónde iría el traslape? Si la viga tiene 3 varillas en el centro, ahí como que... voy a tratar de darle un ejemplo sobre uno de los casos que pueda darse ahí. De repente habla sobre que en el fierro, no sé, en la parte de los fierros inferiores se encuentran 3 varillas. Entonces, ¿dónde se van a dar los empalmes ahí? Justamente si, por ejemplo, el caso es el que los 3 varillas se encuentran en la parte inferior, ubicar el empalme cerca de los apoyos, ¿no? Cerca de los apoyos, para que podamos dejar, digamos, entero el fierro en la parte central, que es donde va a necesitar mayor, o su comportamiento va a ser
al máximo, ¿no? O sea, se va a exigir al máximo esa varilla en la parte central, entonces, para no tener problemas, los empalmes los vamos a tirar hacia los laterales. Ahora, ¿cómo es que también se puede dar, digamos, en este caso, cuando se tiene varias varillas, para no... Es una relación, ustedes tienen que darse cuenta, si hay bastantes varillas en una zona, es porque en esa zona se requiere un mayor reforzamiento. Entonces, si nosotros vamos a colocar una empalmes, todos los empalmes en una zona, también sería un poco peligroso. Entonces podemos interactuar tal cual la columna. Si tenemos, por ejemplo, 4 varillas en la parte inferior y necesitamos empalmar, pues induciremos el empalme, 2 en un extremo y 2 en el otro extremo, para que podamos compensar el comportamiento del fierro en esa zona, ¿no? Entonces, eso sería como una recomendación también que podríamos tener en campo. Gracias, Ronald. Ahora vamos con la consulta de Andrés Guamanchumo Méndez. Él nos consulta, ¿soldar no reduce la resistencia? Sí, depende. Si es un acero binorma, o sea, es posible soldarlo sin que altere las moléculas que tiene en su fabricación. No debería alterar, ¿no? Si es un acero que no está preparado para soldar, sí alteraría. Pero recuerden que, como les mencionaba, si ustedes hablan de un proyecto menor, o sea, donde no se va a diseñar esa soldadura, porque esa soldadura, como les expliqué en la norma, se tiene que diseñar para que sea 25% más resistente que un fierro. Entonces, como les menciono, si hay un estudio de la soldadura que vamos a utilizar que va a tener ese comportamiento, pueden soldar utilizando un fierro que permita ser soldable, ¿no? Entonces, no es verificar también en la varilla, hace esa indicación cuando el fierro se puede soldar. Y complementario a ello es que la soldadura que vayan a utilizar sea diseñada para que pueda resistir ese 25% más. Gracias, Ronald. Ahora otra pregunta de Jean-Pierre Ramos. Nos consulta, si se empalma en una misma sección al 100%, ¿se castiga con el 30% de empalme? Perdón, no te copié bien, se me pasó leyendo aquí. Me dice que envíen el link. No se preocupen, ahorita en breve van a poder enviarle el link para que puedan certificarse, para que puedan estar. Sí, me parece que ya lo enviaron, ¿no? Si lo pueden enviar, le pueden llenar el formulario y pueden certificarse sin renegar. Entonces, me decías el 25%. Sí, ahora vamos con la pregunta. Dice, si se empalma en una misma sección al 100%, ¿se castiga con el 30% de empalme? El tema de castigar en la norma no especifica ello. O sea, no especifica que se vaya a castigar con un porcentaje como tal. No hay una referencia sobre ello. Ahora, el tema de aumentar el empalme con un 30% más, se podría, se podría entender que no se va a afectar directamente, ¿no? Se podría mejorar un poco el tema de los empalmes, pero también se gastaría más fierro, ¿no? Se gastaría más fierro aumentando más empalme, lo cual tranquilamente pudieron haber hecho la secuencia del 50% a diferente tamaño. Eh, Ahora con una pregunta de Jorge Mamani nos dice, ¿qué tipo de soldadura se aplica para los empalmes mecánicos? Ok, el tema del empalme por soldadura es una soldadura que se tiene que fabricar, ¿no? No es una soldadura como tal, no tiene un nombre que tú vas a la tienda y pides esa soldadura para soldar, ¿no? Eso es algo que comercialmente no está fácil de conseguir. Eh, para serte sincero, los proyectos difícilmente utilicen esa opción como salida. Lo que sí se utiliza son los acoples mecánicos, que es un tema más comercial y es muchísimo más sencillo de poder colocarlos. Algo que también no es tan comercial, o sea, que tampoco haya para aceros de media, de 5 octavos. Normalmente proyectos grandes utilizan este tipo de acoples, pero para varillas de 1 un octavo, ¿no? O sea, son varillas de 1 pulgada para arriba, ¿no? No es para varillas menores, no existe. No, sí existe, pero no hay aquí, no es comercial. Esperemos que pueda ser comercial porque en sí, en otros países, el tema de empalmes por traslape es algo que es algo obsoleto, algo que no se utiliza, ¿no? Que difícilmente se utiliza. Eh,
Sí, pero para elementos no estructurales, pero para elementos estructurales utilizan los acoples, ¿no? Los empalmes mecánicos, que esperemos que poco a poco se vaya comercializando y pueda llegar con mayor frecuencia a nuestro país. Muchas gracias, Ronald. Y gracias a todos los que participaron de esta capacitación. Eh, las preguntas que han quedado pendientes las iremos contestando en en las siguientes horas y los siguientes días. Así No se es. olviden de seguir conectándose todos los miércoles para seguir participando de estas capacitaciones y comentándonos cuáles son los temas que les gustaría ir viendo para poder tomarlos en cuenta para posibles futuras capacitaciones. Ronald, no sé, algo más que quieras añadir. Sí, bueno, agradecerle a todos los consultores que se han quedado hasta esta parte final de la capacitación. Recuerden que vamos a seguir compartiendo más capacitaciones donde hablaremos sobre otros temas que también son relevantes e importantes y que ya ustedes han comentado en videos anteriores y que se han tenido en cuenta para poder programarlas y prepararlas. Esto ha sido todo por esta capacitación y bueno, Milagros, nos vemos en una próxima semana. Muchas gracias, Ronald. Buenas noches con todos.